Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Marina Naranjo Nico. Voy a explicar el proceso de respiración de las plantas. ¿Qué es este proceso? Bueno, este proceso es lo contrario a la fotosíntesis, que ya sabemos pues lo que es la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Este proceso solo se da en el día. Lo contrario a la respiración, en donde las plantas absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono, y esto lo hacen pues en el día y en la noche. Este proceso de respiración tiene lugar en las hojas a través de los estomas. ¿Cuáles son los factores que aumentan la respiración de la planta? El primer factor es la temperatura. Dice que la tasa de respiración de una célula vegetal disminuye cuando la temperatura baja hasta detener la respiración. ¿Esto qué significa? Pues que a una temperatura muy baja, pues la planta pues puede morir o lo puede congelar, pues. La respiración aumenta con temperaturas crecientes hasta llegar a temperaturas muy altas y dan como resultado el deterioro del tejido. También cuando la respiración aumenta, pues eso también afecta a las plantas. Pues teníamos que tener una temperatura pues adecuada, ¿no? Para que esta respiración se haga pues bien. Dice que la respiración, cuando hay una temperatura baja, la respiración es lenta, y cuando hay una temperatura alta, la respiración pues es rápida. Otro factor es la edad del tejido o etapa de la vida. Dice, el tejido joven tiene una tasa de respiración más alta que el tejido viejo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, tenemos el ejemplo de lo que pasa con las personas, ¿no? Que una persona joven, si hace algún tipo de actividad o hace ejercicio o sale a correr, pues le es más fácil pues respirar, ¿no? Por así decirlo, y lo contrario a una persona pues ya adulta. Cuando ya no tiene la misma capacidad de hacer lo que hace el joven, o sí, pero pues la respiración pues es más difícil de respirar para él. Eso es lo que pasa con las plantas. Cuando el tejido es joven, pues la planta obviamente pues va a tener una buena respiración, y cuando es un tejido ya pues viejo ya, la respiración pues va a tardar un poco más, se le va a complicar más. Otro factor es el O2, el oxígeno. La respiración disminuye con la disminución de oxígeno disponible. En circunstancias donde no hay oxígeno, como un mal drenaje del suelo, la respiración anaeróbica, la fermentación se produce. Como resultado de la respiración anaeróbica están el dióxido de carbono, algo de energía y el etanol. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la respiración disminuye cuando no tenemos el oxígeno suficiente, que es cuando pues las plantas son los que lo absorben. Es necesario pues para que las plantas pues puedan tener una buena respiración. Otro factor es el dióxido de carbono, el CO2. A mayor concentración de dióxido de carbono, menor está la tasa de respiración. Bueno, creo que aquí nos lo dice claramente, ¿no? Que cuando hay mucho dióxido de carbono, la tasa de respiración pues es más lenta, o no hay tanta respiración en la planta. Otro factor que yo consideré o que yo investigué es la falta de agua. El tejido seco tiene una tasa de respiración más baja que el tejido hidratado. Bueno, pues es lo que pasa pues también un buen ejemplo, es pues lo que pasa con nosotros, ¿no? Si no tomamos agua, pues sentimos que cuando hacemos alguna actividad o un proceso, pues sentimos que nos ahogamos, que nos falta la respiración. Eso pasa con la planta cuando no está hidratada.
También otro factor es azúcares disponibles. Un incremento de los azúcares disponibles de la fotosíntesis por lo general conduce a un aumento en la frecuencia de respiración. También esto que cuando hay muchos azúcares, por parte que esos azúcares obviamente son realizados en la fotosíntesis, aumenta la frecuencia de respiración de las plantas. Bueno, de mi parte sería todo. No sé si me haya entendido, maestro, pero bueno, es lo que yo entendí, ¿no? De los conceptos básicos y los factores que afectan la respiración de la planta. Buenas tardes.